Y me da mucho gusto saludar a está aquí con nosotros en el estudio Samuel Montañez, él es experto en finanzas personales. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Oye, hoy traes un tema muy interesante, reservas Así internacionales. es. ¿Qué son, para qué sirven y por qué la gente debe de entender que son importantes y por qué se manejan como se manejan? Pues primero entender por qué son importantes, ¿no? Porque en estas últimas semanas hemos estado escuchando propuestas pues bastante curiosas, sobre todo de miembros del Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados y de Senadores, y cosas bien interesantes. Y uno de ellos era tomar las reservas del Banco de México para repartirlas o literalmente para utilizarlas para proyectos productivos, léase pues una carretera, el nuevo Tren Maya, algo de ese estilo, ¿no? Actualmente las reservas internacionales del Banco de México tienen 174,000 millones de dólares. Reportadas al miércoles de la semana pasada. Exacto. Y uno creería que es dinero como que en efectivo, que está, digo, no en una bóveda evidentemente, pero que está como en una cuenta de banco así disponible, y pues no es del todo así. Primero, ¿qué son las reservas internacionales? Son inversiones que tiene el Banco de México en activos sumamente líquidos y denominados en moneda extranjera, también en reservas de oro, pero son activos financieros en realidad. O sea, es un portafolio de activos financieros muy líquidos que pueden hacerlos disponibles de corto plazo, pero no es dinero en efectivo como para mañana vamos a pagar ahí la luz, pues no, realmente no están pensadas de esa manera. Y por otro lado, están en cuentas del Banco de México y son del Banco de México, no son de los contribuyentes, eso es importante tenerlo en cuenta, son del Banco de México, como un organismo autónomo. Oye, entonces, me pregunta la producción y creo que es una pregunta muy interesante y que puede tener mucha gente de allá afuera. Sí. ¿Qué es un activo financiero? ¿Cuáles son estos activos financieros en los que los tiene? Y precisamente como mencionas, ¿de dónde ha sacado el dinero el Banco de México? Porque dices que es propio y que no es de los contribuyentes y para utilizarlo. Correcto. Pues la mayoría del dinero de las reservas internacionales digamos que se va llenando la bolsa a través de participaciones que Pemex le tiene que dar al Banco de México por designación legal. Hay que recordar que Pemex gran parte de la producción la exporta. Entonces, por esa exportación, pues los países internacionales o empresas privadas le pagan dólares. Esos dólares que llegan a Pemex tiene por designación dárselos al Banco de México, pero no de regalo. Exacto. Banco de México le tiene que dar pesos por esos dólares, hacerle el intercambio. Y entonces, principalmente por ese mecanismo es como el Banco de México ha ido creando sus reservas. En una segunda instancia, puede emitir papeles como los papeles del aeropuerto, pero más bien como CETES y, o sea, emite deuda y levanta ese dinero, pero las debe, ¿no? Exacto. O sea, ese es otro mecanismo no tan utilizado. Y principalmente es este mecanismo con Pemex que mencionamos, ¿no? Y ahora, bien mencionas, son propios del Banco de México. Totalmente. Por esta transacción que tú dices. Correcto. Y que no puede utilizarlos y que no es dinero de los contribuyentes y que no le debe ninguna cuenta, entre comillas, a la gente ni al gobierno. Entonces, ¿para qué están ahí? Están ahora sí como que para el servicio más bien del Estado, en el sentido en que están para poder ingerir en alguna crisis económica, macroeconómica, que tenga que ver, por ejemplo, con desfases en la cuenta de capital, por ejemplo, en los flujos de capital del país, en la balanza de pagos, o flujos comerciales que haya, o una inestabilidad financiera provocada por una crisis financiera, como lo tuvimos en 2008 y lo tuvimos en el 95. Y es Está para eso. Y es justamente ahí donde podemos ver la diferencia, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que sucedió con la economía mexicana, tanto en el 94 como en el 2008? ¿Cuáles son las comparaciones de no tenerlas y de sí tenerlas? Exactamente. Justamente en el 95, cuando fue el famoso error de diciembre, las reservas ya habían caído a 6,000 millones de dólares. Y hoy 174 más otros 70, 90, depende, 1,000 millones de dólares de línea de crédito del Fondo Monetario. Entonces, realmente estamos por encima de los 250. Entonces, y en aquel entonces todo el mundo sabemos, ya lo mencionaste, lo que sucedió en el error de diciembre. Correcto. La crisis económica que se tuvo. En el 2008 no hubo tal, a pesar de que el mundo sufrió una crisis, Totalmente. hubo grandes problemas, pero en México, aparte de que se tenían las reservas internacionales, se tenía la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional y se tenía una estructura distinta macroeconómica. Correcto. ¿Cuál crees tú que entonces sea la explicación o cuál es el punto que debe de entender la gente de por qué existen estas reservas y cuál es la comparación a hacer entre estas dos crisis o estos dos momentos que vivió el país y por qué en uno sí se fue y en otro no?
Pues otro punto importante es entender que el Banco de México, como si fuera una empresa, literalmente, o sea, una empresa que sí puede tener utilidades y a veces las tiene activos y pasivos. Activos es todo lo que tiene una empresa y pasivos es lo que debe para financiar estos activos que tiene. Las reservas internacionales, una de sus funciones fundamentales es respaldar todos los billetes y monedas en circulación. Hay que recordar que el Banco Central es el que tiene el monopolio de la emisión de billetes y monedas. Son todos los que usamos todos los mexicanos y eso se le llama masa monetaria o base monetaria. Imaginémonos que tenemos 10 pesos o sea, tú y yo tenemos 10 pesos, son todos los pesos mexicanos que existen en el país. El Banco de México, si tuviera dólares equivalentes a 10 pesos como valor 1 a 1. Entonces, si tuviera 10, o imaginémonos, tiene 10 dólares y aquí tiene 100 pesos, ¿no? Entonces, podemos decir que ahí podemos hacer una paridad. ¿Qué pasaría si se hace lo que dicen los miembros del partido de poder usar estas reservas para un proyecto productivo como el Banobras, ¿no? Entonces, ahí le tendría que hacer un crédito al gobierno, o sea, no regalarle, hacerle un crédito al gobierno, pero estas reservas que están respaldando este dinero en circulación bajarían. ¿Y qué pasaría si hay menos reservas respaldando el dinero? El poder adquisitivo del dinero baja. Cuando hace eso el Banco de México, si hiciera eso, ojalá que no, se dice que está emitiendo dinero inflacionario. O sea, ese dinero que le daría al gobierno se considera inflacionario porque no lo está demandando el mercado porque se necesitan más monedas y o no más existe, billetes. básicamente no existe el respaldo para él. Muchísimas gracias, Exacto. Samuel. Gracias.